Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Un tribunal federal turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la impugnación que interpuso la Fiscalía General de la República contra la sentencia que amparó a Mario Aburto Martínez. La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 260 votos a favor y 195 en contra la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. A más de 31 millones de pesos se elevó el monto por pérdidas y daños ocasionados a negocios y comercios ubicados en el corredor Reforma Centro Histórico durante la marcha de los 43. Localidades de Michoacán, Guanajuato y Ciudad de México fueron las que tuvieron un mayor repunte en la percepción de inseguridad. Comuneros del municipio de Santiago Tlazala cerraron la carretera Isidro Favela-Otzolotepec para exigir al gobierno estatal y federal apoyo permanente del ejército mexicano para combatir la tala clandestina. Los usuarios de la línea A del metro fueron desalojados por las vías en la estación Pantitlán debido a una falla en el sistema eléctrico. El director de la policía de Hidalgo, Nuevo León, Lucio Trujillo, fue asesinado a balazos. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 19 de octubre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Un tribunal federal turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la impugnación que interpuso la Fiscalía General de la República contra la sentencia que amparó a Mario Aburto Martínez y que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión por el homicidio del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. El primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México ordenó turnar el recurso de revisión a la Corte para no retrasar la impartición de justicia. Una vez que el alto tribunal emita su resolución, el colegiado en materia penal determinará si el primer tribunal colegiado de apelación dio cumplimiento a la sentencia de amparo, misma que permitiría a Mario Aburto salir de prisión el 23 de marzo del 2024 o antes. En común acuerdo, los dos sindicatos del Poder Judicial de la Federación acordaron que las movilizaciones en defensa de los fideicomisos deberán llevarse a cabo de manera pacífica, sin cerrar las vialidades. Desde el Palacio de Justicia Federal, ambas organizaciones sindicales hicieron un llamado a sus agremiados para no afectar la movilidad. Por esta razón, la avenida Eduardo Molina no presentó afectaciones. Sin altercados, hasta cientos de funcionarios se presentaron afuera de la sede como parte de las acciones derivadas del paro de labores anunciado ayer por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y ante el paro nacional de 4 días al que han emplazado los trabajadores del Poder Judicial de la Federación por la reforma morenista que ordenó la extinción de 13 de 14 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió
que los trabajadores de esa soberanía no saldrán perjudicados y sostuvo que el ajuste es para los de arriba. Al inicio de su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los trabajadores están en su derecho de irse a huelga, pero consideró que están siendo manipulados. El paro de trabajadores del Poder Judicial afecta la vida cotidiana de los negocios de la Ciudad de México y de todos los ciudadanos, ya que implicará un retraso a la resolución de controversias y conflictos legales de distinta índole. Así lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, al explicar que en su quehacer cotidiano la actividad económica entra en distintos momentos y por diversos motivos en controversias legales que se tienen que dirimir en un juzgado, por lo que el hecho de que suspendan actividades provocará, dice, un retraso en todos los casos pendientes de resolución. Comentó que en países desarrollados se tiene un juez o un magistrado por cada 20 juicios, mientras que en México una sola persona puede estar atendiendo más de 5,000 o 10,000 juicios, lo que provoca evidentemente una sobrecarga de trabajo y por ende un rezago en la impartición de justicia en nuestro país. Si a esto el rezago le agregamos, dice, los paros laborales que estamos viendo y la posibilidad de que sigan siendo recurrentes, evidentemente provocará un colapso en el aparato de impartición de justicia y serán los usuarios, que es la sociedad en su conjunto, ciudadanos y empresarios, los que resulten más afectados. Sobre el tema, escuchemos el comentario del experto en seguridad nacional, Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Luego de la polémica al recorte a 13 de los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación, existen varias dudas que deben ser aclaradas, entendiendo que el fideicomiso es un contrato por el cual una persona llamada fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito, determinado encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria que en determinado tiempo o una vez cumplida la condición impuesta por el otorgante del patrimonio, deberá entregar al beneficiario o fideicomisario determinado los frutos o productos que haya generado la actividad. Luego entonces el dinero que fuera asignado al Poder Judicial fue producto de asignaciones presupuestales por parte del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda, quien a su vez lo remite al Congreso de la Unión para su discusión, aprobación y a su asignación correspondiente. En el proyecto del presupuesto de egresos, por consiguiente, cada poder en particular decide la forma y términos en cómo debe ser empleado ese gasto, así como el destino para sus actividades y encomiendas que la Constitución lo obliga. En el caso que nos ocupa, el Poder Judicial creó fideicomisos para sus bienes y servicios de sus trabajadores, que eran administrados por una institución bancaria, que obvio le redituaba intereses. De ahí que se viole su autonomía e independencia del Poder Judicial, pues en todo caso, la ley no les puede quitar lo que ya por derecho les dio. Ojalá también que los otros poderes de la Unión aprendan a administrar también sus recursos para hacer obras en donde sus gastos sean auditados y conforme a las costas planeadas, sin excedentes, porque eso también debe ser motivo de sanción, y que los materiales utilizados en las obras y servicios públicos sean de cantidad y calidad, además de que los gobiernos en sus 3 niveles de gobierno no se sigan endeudando. Consecuencia de ello, que ningún político se haga rico a costas del pueblo, porque vaya que tendríamos una lista de ellos que no terminaríamos. Soy Julio Tapia y también me puedes seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados. Mire, también le informo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió a los diputados federales de Morena y aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, que crearon ayer un fideicomiso para el Tren Maya,
luego de que habían avalado días antes la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Durante su conferencia mañanera de este jueves se le preguntó al presidente por la contradicción de los legisladores de la Cuarta Transformación al haber extinguido fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y después haber creado un fideicomiso para el Tren Maya, a lo que el presidente respondió que este último caso es para beneficio del pueblo. Mire, también le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la salida de Alejandro Encinas Rodríguez de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y informó que será sustituido por Félix Arturo Medina Padilla, luego que Claudia Sheinbaum anunció que Alejandro Encinas la iba a apoyar en el proceso electoral. El presidente confirmó la salida del gabinete y agradeció la labor de Alejandro Encinas. También le informo que senadores aliados a Marcelo Ebrard Casaubon y que conforman junto con diputados federales Grupo El Camino de México entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez, una propuesta para modificar el presupuesto para el próximo año, pues explicaron que ese proyecto del Ejecutivo Federal tiene una subestación en los ingresos por 100 mil millones de pesos para el 2024. El senador de Morena, José Ramón Enrique, junto con sus compañeros de bancada, Alejandro Rojas Díaz Durán y Primo Doté, a nombre de una decena de legisladores, indicaron que esos recursos que está subestimando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben etiquetarse para obras en diversas comunidades como son presas, caminos y hospitales. José Ramón Enrique, senador por Durango, explicó que tan solo la recaudación del IVA para el 2024 tiene una subestación de 89 mil millones de pesos, por lo que planteó una mesa de trabajo con funcionarios de Hacienda para analizar el tema. Y es que como parte de las funciones que tiene el Senado de la República, como la anuencia de diputados federales y con la presencia de los senadores José Ramón Enríquez Herrera, Alejandro Rojas Díaz Durán y Primo Doté, el grupo parlamentario El Camino de México revisa y fija postura y realiza propuestas para aplicar de manera equitativa los ingresos previstos en la ley del 2024, anticipando los eventos macroeconómicos, conflictos geopolíticos y sociales. La revisión incluye 4 ejes principales: incrementar el precio del petróleo $3, lo que representa un ingreso adicional de más de 30 mil millones de dólares, considerar un mayor tipo de cambio promedio, ya que no se descartan eventos de volatilidad cambiaria en el mundo y se debe fortalecer el peso mexicano, verificar estimaciones de servicio de deuda, ya que actualmente no es sustentable mantener la tasa de referencia de los valores actuales. La estimación del IVA es menor que la del 2023, tomando en cuenta que tenemos una mejor tasa de crecimiento, lo cual indica que se están subestimando la recaudación de dicho impuesto. Localidades de Michoacán, Guanajuato y Ciudad de México fueron las que tuvieron un mayor repunte en la percepción de inseguridad entre la población. Esto de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Levantada entre julio y septiembre pasado, el ejercicio del INEGI registró que en Michoacán fueron los municipios de Morelia y Uruapan los que tuvieron un repunte en la sensación de inseguridad en el último trimestre del año, en comparación con el mismo periodo anterior. En Morelia, 7.34% de la población dijo sentirse vulnerable a ser víctima de algún delito, lo que representó un incremento de 8.6% con respecto a lo registrado entre abril y junio. Uruapan, por su parte, pasó de 84.8% a 9.5%, lo que además de significar un aumento de 6.7 puntos porcentuales
la ubica como el cuarto municipio con mayor sensación de riesgo entre la ciudadanía, solo detrás de Fresnillo, Zacatecas, que registró 95.4% de la población que dijo sentirse insegura, Ciudad Obregón, Sonora con 92.3% y Zacatecas con 92.1%. Los fabricantes de teléfonos celulares ya no podrán bloquear dispositivos provenientes del mercado gris, afirmaron la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En un comunicado conjunto, ambas instituciones instaron a las empresas que han aplicado bloqueos contra dispositivos que provienen del extranjero a suspender estas acciones de inmediato, ya que afectan los derechos de los consumidores. La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 260 votos a favor, 195 en contra, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, que contempla un techo de deuda interna neto de 1.990.000 millones de pesos, el más alto de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. A las 8 horas de este jueves, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, declaró un receso para continuar a las 10 horas en el desahogo de las 778 reservas que se inscribieron. Para fundamentar el dictamen, el diputado Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, subió a tribuna y precisó que para el 2024 se estima que los ingresos totales netos de la Federación ronden los 9.066.000 millones de pesos, los cuales 4.9 billones de pesos serán de ingresos tributarios. A más de 31 millones de pesos se elevó el monto por pérdidas y daños ocasionados a negocios y comercios ubicados en el corredor Reforma Centro Histórico durante la marcha con motivo del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así lo dio a conocer José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Hasta el momento, dice, se tiene además una pérdida estimada de más de 20 millones de pesos por las ventas no realizadas ese día. Estamos hablando que en un solo día y en un breve espacio de tiempo se provocó una afectación de más de 50 millones al sector comercio. El líder de la Canaco informó que se han contabilizado 100 negocios afectados por esta marcha y adelantó que ya han solicitado a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México resarcir estos daños. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que la histórica carrera panamericana de automovilismo en México se vistió de luto al confirmarse la muerte del piloto Carlos Alberto Gordo Álvarez, quien se accidentó en la prueba del sexto día de competencias. Gordo Álvarez sufrió un despiste en el tramo de velocidad ubicado en Armadillo de los Infante, en el estado de San Luis Potosí, al momento de la desgracia. En el vehículo también iba el navegante Cristian Ángeles, de quien se reporta se encuentra estable bajo cuidados médicos y por distintas lesiones espera que en breve se dé un reporte puntual sobre su estado de salud. El accidente conmocionó a todos los aficionados a las carreras de autos y ocurrió durante la etapa que se dirigía de Aguascalientes a San Luis Potosí. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @AvilesEnrique, y nos escuchamos en breve. También le informo que comuneros del municipio de Santiago Tlazala cerraron la carretera Isidro Favela Otzolotepec, esto en el punto conocido como Llano de la Horca, para exigir al gobierno estatal y federal apoyo permanente del ejército mexicano para combatir la tala clandestina o, en su caso, soliciten el cierre de los aserraderos del municipio de Otzolotepec, allá en el Estado de México. Lo anterior, debido a que a pesar de los constantes operativos de seguridad municipales, estatales y de la Guardia Nacional, no se ha podido mitigar el daño ecológico. Por su parte, los ayuntamientos de Isidro Favela, Gilotzingo y Temuaya,
Jiquilpilco y Otzolotepec han gestionado en conjunto desde el 2019 el apoyo permanente del ejército sin obtener una respuesta favorable. La última gestión se llevó a cabo ayer miércoles 18 de octubre ante el presidente de la República, así como ante la gobernadora del Estado de México, ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, ante el titular de la Semarnat, también ante el secretario de Seguridad del Estado de México, así como de la Fiscalía General de la República. Los comuneros afectados denunciaron que la tala clandestina también está ocasionando problemas graves a los mantos acuíferos, dejando un daño irreversible a los bosques del agua del Parque Otomí Mexica. Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, y la presidenta honorífica del DIF, Esmeralda Vallejo Martínez, dieron el banderazo de inicio a las jornadas médicas, a través de las cuales se realizarán más de 6,000 mastografías al mes en comunidades de alta marginación del municipio para prevenir el cáncer de mama. Durante la ceremonia de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el alcalde informó que el DIF municipal logró rehabilitar una unidad móvil que permanecía abandonada desde el 2017 por administraciones anteriores, lo cual fue equipada con un mastógrafo con el que se pretende recorrer las comunidades marginadas del municipio para brindar la atención a mujeres ecatepenses. Vilchis Contreras resaltó la importancia de llevar a cabo estos estudios para prevenir enfermedades, debido a que dice que el cáncer de mama en el país es una de las principales causas de muerte en las mujeres. La presidenta del DIF de Ecatepec, Esmeralda Vallejo Martínez, detalló que del 19 al 24 de octubre el equipo médico se concentrará atendiendo a pacientes de las 9 hasta las 15 horas en la explanada municipal, para posteriormente llevar la jornada médica y mastografías a la colonia El Ostor y demás colonias del municipio. Agregó que la caravana de servicios médicos también cuenta con exámenes de Papa Nicolau, colposcopía y mastografías para brindar un servicio integral a las mujeres de Ecatepec. Jazmín del Carmen Martínez Arteaga, médico del DIF Ecatepec, reiteró que una de las medidas para combatir el cáncer de mama es la prevención, motivo por el que invitó a las mujeres ecatepenses para que a partir de las 40 años se realice un chequeo general de salud de manera periódica. Además, recomendó que mujeres con familiares que hayan padecido de cáncer se realicen la mastografía después de los 30 años de edad. Recordó que el 19 de octubre es la fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, e invitó a las mujeres a prevenir, revisarse y checarse. El cáncer no ha disminuido por falta de medidas preventivas como revisarse y hacer el tacto de senos y realizar la mastografía. El cáncer de mama podemos prevenirlo y así prevenir la muerte de más mujeres en todo el mundo, señaló. Guadalupe Pantoja, vecina de la colonia Central Michoacana, consideró: me parece que es muy importante, sobre todo porque no todas las personas tienen la posibilidad para poderse realizar un estudio de estos en servicios particulares, y con estos programas de población se beneficia. A 10 años de la Ley General de Víctimas, la atención y reparación integral se encuentran abandonadas. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que a 10 años de la Ley General de Víctimas, la atención y reparación integral a víctimas en México se encuentran abandonados, conforme el estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas llevado a cabo por la Organización de la Sociedad Civil Causa Común.
La CEAP se ha visto forzada a operar con recursos decrecientes, lo cual provocó que se convierta en una oficina aislada, incapaz de cubrir las expectativas, no garantizar la ayuda y reparación efectiva del cada vez más amplio y complejo universo de víctimas en el país. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido reducida a operar como una instancia carente de herramientas operativas suficientes para incidir en la definición de estrategias en favor de las víctimas y ausente en prácticamente todos los espacios de la definición de las estrategias de seguridad pública y procuración de justicia. Causa en común resalta la importancia de dotar a dicha institución de capacidades presupuestales, humanas y técnicas para que pueda asumir sus labores y vigilar el desarrollo y la implementación de una verdadera política nacional. En ese sentido, resulta claro que los déficits presupuestales y de personal que padece impiden a la CEAP operar como una institución funcional. Es importante animar la discusión pública para que las víctimas y su agenda de derechos vuelvan a estar al centro de las estrategias de seguridad y procuración de justicia en el país. Al mismo tiempo, en el actual gobierno, el Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas nunca ha sido convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para planificar, revisar y aplicar una estrategia nacional de atención y reparación integral a víctimas. Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas en 2013, el Estado mexicano está obligado a desarrollar una política nacional en beneficio de las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos y ofrecer garantías de reparación, no repetición y acceso a la verdad y a la justicia. Hasta aquí la información. Mire, también le doy a conocer que el director de la policía de Hidalgo, Nuevo León, Lucio Trujillo, fue asesinado a balazos por un grupo de hombres armados, quienes viajaban en 4 vehículos y una motocicleta. Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado señalan que en el ataque se dio cerca de las 13 horas de este jueves 19 en el cruce de las calles de Galeana y José María Morelos en la colonia Alfonso Martínez Domínguez del municipio de Hidalgo, Nuevo León. Trascendió que los agresores iban a bordo de 3 camionetas y una motocicleta. El municipio de Hidalgo, Nuevo León, no cuenta con secretario de Seguridad Pública, únicamente cuenta con el director de la policía. El ahora occiso Lucio Trujillo apenas hace 2 días había sido nombrado como director de la policía del estado de Hidalgo, Nuevo León, y pues hoy lamentablemente fue asesinado. Omar García Harfuch está convertido en la esperanza de los simpatizantes de Morena, quienes lo ven como el Batman chilango que dará continuidad al segundo piso de la transformación en la Ciudad de México. Aseguraron este día líderes sociales y vecinos de Gustavo Amadero, que refrendaron su apoyo al exsecretario de Seguridad Ciudadana en la contienda interna de Morena en la capital del país. En respuesta, Omar García Harfuch agradeció el apoyo recibido y advirtió que en la Ciudad de México, en la lucha del movimiento de la transformación, no hay vuelta atrás, al afirmar que en el 2024 en la capital de la derecha no pasará. Pero escuchemos parte de lo que dijo esta mañana Omar García Harfuch, aspirante de Morena para ser el próximo candidato a la jefatura de gobierno. Gustavo Amadero fue de los primeros lugares, de las primeras instrucciones que yo recibí de la doctora Claudia Sheinbaum cuando me incorporé a su equipo, fue trabajar en un área específica de GAM. Tuve la oportunidad de conocer muchas vecinas, vecinos, que siempre con pláticas duras, pero siempre respetuosas y constructivas, nos hicieron ver cómo podíamos servirles mejor. Muchas gracias por ese diálogo honesto, muchas gracias por ese diálogo duro también muchas veces, pero que siempre fue para construir mucho mejor la seguridad de aquí de GAM. Ustedes, vecinas, vecinos, lo digo de todo corazón, fueron un ejemplo el tiempo que yo estuve como servidor público para hablar siempre con claridad y cómo nos podíamos entender mucho mejor entre Secretaría, en ese tiempo, la policía y vecinas y vecinos. De verdad me siento muy honrado y sobre todo muy agradecido con ustedes por ese tiempo y el apoyo que me brindaron cuando me desempeñé como servidor público al lado de la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí en Gustavo Amadero tuvimos proyectos muy importantes en sectores prioritarios como Cuautepec,
Ahí está. Donde ustedes saben, varios compañeras y compañeros tocaron casa por casa para tener un acercamiento con las familias y brindar oportunidades a jóvenes para alejarlos de la delincuencia, además de desplegar varios equipos especializados en materia de género para apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia. Ha sido un honor formar parte de un gobierno que hizo tanto en favor de quienes más lo necesitan. Sabemos que falta mucho por hacer. Ustedes que viven a diario muchas cosas saben todavía que hay mucho por hacer. Pero es importante que la ciudadanía sepa que hay una estrategia definida para seguir avanzando y dar continuidad a los proyectos de nuestro movimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas en La Neta Noticias por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.